Irán está aprendiendo las tácticas de vuelo de Estados Unidos. Piensa en eso un momento. Según el New York Times, funcionarios estadounidenses confirmaron esta semana que las fuerzas iraníes demostraron un nivel de adaptabilidad táctica en el campo de batalla que nadie les había atribuido antes. Que posiblemente coordinando con contrapartes rusas, Irán aprendió a predecir los patrones de vuelo estadounidenses y a emplear sus sistemas de defensa aérea con una efectividad que dejó a los propios oficiales del Pentágono reconociendo que las tácticas aéreas americanas se habían vuelto demasiado predecibles. Eso está ocurriendo mientras Donald Trump regresa de China sin un solo acuerdo concreto, mientras Putin firma 40 documentos de alianza con Xi Jinping, mientras el Tesoro de Estados Unidos extiende por tercera vez la eliminación de sanciones al petróleo ruso, y mientras la respuesta de Washington a todo eso es enviar al gobernador de Luisiana a Groenlandia a decirles a sus habitantes que entreguen su soberanía antes del 14 de junio, el cumpleaños de Donald Trump. Eso es lo que está ocurriendo esta semana, no en un solo frente, en todos los frentes al mismo tiempo. En los próximos minutos vas a entender 4 cosas que casi nadie está explicando juntas. Primero, ¿qué significa exactamente lo que ocurrió en China? ¿Por qué Trump regresó sin acuerdos reales? ¿Y qué revela el hecho de que Putin haya recibido un recibimiento más elaborado que el presidente de Estados Unidos en ese mismo viaje? Segundo, ¿qué está pasando realmente en Groenlandia y Canadá? ¿Por qué el Departamento de Defensa acaba de suspender el organismo de defensa bilateral más antiguo entre Estados Unidos y Canadá, creado durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué significa eso para la seguridad continental? Tercero, ¿qué confirmó el New York Times esta semana sobre las capacidades militares iraníes y por qué la presión coordinada de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos logró lo que ninguna negociación diplomática había logrado: frenar temporalmente a Trump? Y cuarto, lo más importante, como todos estos eventos están conectados en un patrón que describe el colapso sistemático de las alianzas que durante 80 años definieron la posición de Estados Unidos en el mundo. Porque esto no son historias separadas sobre Groenlandia, Canadá, China, Rusia e Irán. Es una sola historia sobre lo que ocurre cuando la potencia que construyó el orden internacional decide atacar a sus propios aliados mientras sus adversarios firman documentos juntos. Empecemos por China y lo que realmente ocurrió en ese viaje. Trump regresó anunciando victorias, acuerdos de soja, avances en relaciones comerciales, un nuevo foro bilateral para mejorar la relación económica. El problema con esos anuncios es el mismo problema que lleva meses repitiéndose con Irán. La otra parte no los confirma. China dejó en claro que no se cerraron acuerdos concretos. El Wall Street Journal, no un medio de oposición, desmontó en tiempo real los anuncios sobre compras de soja, señalando que posiblemente se trata del mismo acuerdo ya existente, reempaquetado como nuevo. Y Xi Jinping describió públicamente a Estados Unidos como una nación en declive durante el mismo periodo en que Trump estaba en suelo chino, presentando el viaje como un triunfo diplomático. Pero hay un detalle que resume el estado real de esa visita mejor que cualquier análisis. Putin también fue a Beijing esta semana, y el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi se reunió personalmente con Putin. Con Trump se reunió un ex vicepresidente retirado. En el lenguaje del protocolo diplomático, esa diferencia no es un detalle menor. Es una señal deliberada sobre cómo cada líder es evaluado en este momento por el gobierno chino. Y mientras Trump estaba en China recibiendo ese trato, Putin y Xi Jinping estaban firmando 40 documentos separados. 40 acuerdos que incluyen uno que declara formalmente un mundo multipolar con China como nueva potencia líder. 40 documentos firmados mientras el presidente de Estados Unidos estaba en la misma ciudad anunciando victorias que la otra parte no reconoce. Y la respuesta de Trump a esa humillación fue exactamente lo que siempre hace cuando queda expuesto: atacar a los aliados. Porque eso es lo que está ocurriendo simultáneamente en el Ártico y hay que entenderlo en ese contexto para que tenga sentido completo. Jeff Landry, gobernador de Luisiana, fue enviado a Groenlandia con el título de enviado especial. Llegó vistiendo pantalones de camuflaje militar. Y lo que la administración Trump está pidiendo formalmente, aunque lo presente como una negociación sobre cooperación, es una presencia militar permanente de Estados Unidos en Groenlandia, sin extensión por parte de Dinamarca ni de Groenlandia, y poder de veto estadounidense sobre cualquier decisión importante que Groenlandia tome en materia de acuerdos con otras naciones. Detente en ese segundo punto porque es el que más revela sobre las intenciones reales. Trump quiere poder de veto sobre los acuerdos que Groenlandia firme con terceros. Y el contexto de por qué quiere eso está disponible públicamente. Canadá acaba de profundizar sus lazos de defensa con los países nórdicos. Francia está cerrando acuerdos importantes con Groenlandia y Dinamarca.
Las naciones del Ártico están construyendo alianzas regionales que no pasan por Washington. Y Trump quiere poder bloquear todo eso desde una base militar permanente en territorio groenlandés. Eso no es una negociación. Es exactamente lo que los europeos están describiendo como un intento de arrebatar la soberanía a Groenlandia y Dinamarca. Y la fecha límite que se está comunicando informalmente, el 14 de junio, el cumpleaños de Trump, completa el cuadro sobre qué tipo de proceso es este realmente. Pero lo que está ocurriendo con Canadá esta semana es potencialmente más grave en términos de consecuencias a largo plazo para la seguridad continental. El subsecretario de Defensa Elbridge Colby publicó esta semana que Estados Unidos está pausando el funcionamiento de la Junta Permanente de Defensa Conjunta entre Canadá y Estados Unidos para reevaluar si este foro sirve a los intereses de defensa norteamericana compartida. Eso requiere contexto para entender completamente su gravedad. La Junta Permanente de Defensa Conjunta fue creada en 1940. Es el mecanismo de coordinación de defensa bilateral más antiguo entre Canadá y Estados Unidos. Fue establecido durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente para la planificación conjunta de defensa continental. Ha funcionado ininterrumpidamente durante más de 80 años a través de guerras, crisis y cambios de gobierno de ambos lados. Y la administración Trump acaba de suspenderlo como señal de presión hacia Canadá. Piénsalo despacio. El mismo gobierno que reclama que la prioridad es la defensa de América del Norte acaba de desactivar el mecanismo de coordinación de defensa norteamericana más antiguo que existe. Simultáneamente, el embajador estadounidense en Canadá amenazó públicamente con que si Canadá no compra los F-35 de Estados Unidos, la respuesta podría incluir retirar a Estados Unidos de NORAD y volar aviones militares estadounidenses sobre territorio canadiense para intimidar a su población. Eso no es presión diplomática. Es una amenaza de utilizar la fuerza militar contra un aliado con el que Estados Unidos comparte el sistema de defensa aérea continental. Y aquí está la ironía que el propio Colby parece no ver. Al publicar su crítica a Canadá junto a una foto con el embajador que hizo esas amenazas, al citar el discurso de Davos del primer ministro Carney, donde habló de cómo las potencias medianas necesitan unirse ante el colapso del liderazgo estadounidense, lo que están haciendo es exactamente lo contrario de lo que dicen querer lograr. Cada amenaza empuja a Canadá más cerca del acuerdo con Suecia para los aviones de combate Gripen, que muchos analistas describen como superior al F-35 en condiciones árticas y que viene con manufactura conjunta real en suelo canadiense. El ex líder del Partido Conservador de Canadá, que es su partido de derecha, dijo esta semana que el plan estadounidense es profundamente equivocado y bastante extraño, viniendo justo después de la visita de Trump a China, que Canadá ha sido y será un aliado que comparte valores de libertad. Y un congresista republicano que se retira al final de este periodo dijo que todo esto comenzó con las burlas sobre Canadá como el Estado 51 y su primer ministro como gobernador, que esos insultos no ganaron nada excepto animosidad que costó económica y ahora militarmente, y que se necesitan mentes más frías y sabias para preservar la alianza con el vecino. Mientras todo eso ocurría, el Tesoro de Estados Unidos extendió por tercera vez la eliminación de sanciones al petróleo ruso. La tercera vez. Mientras Ucrania está golpeando en el corazón de Moscú, mientras Putin firma 40 acuerdos con Xi Jinping, mientras Rusia sigue bombardeando civiles en Kiev y Kharkiv con misiles balísticos y drones semana tras semana con cobertura prácticamente inexistente en los medios de derecha estadounidenses. La decisión de extender esas exenciones de sanciones no es una casualidad de calendario. Es una decisión política activa que beneficia directamente los ingresos del gobierno ruso, en un momento en que ese gobierno está librando una guerra activa contra un país que hasta hace poco era aliado de Estados Unidos. Y luego está lo que el New York Times confirmó sobre Irán y que completa el cuadro. Funcionarios estadounidenses le dijeron al Times que las fuerzas iraníes demostraron una adaptabilidad táctica no esperada, que posiblemente, coordinando con Rusia, aprendieron a anticipar los patrones de vuelo de la aviación militar estadounidense, que las tácticas aéreas americanas se habían vuelto predecibles. Eso no es una filtración de un medio de oposición. Son funcionarios del propio gobierno admitiendo que Irán, posiblemente con ayuda rusa, está aprendiendo a contrarrestar la principal ventaja militar de Estados Unidos en ese teatro de operaciones. Y en ese contexto hay que leer lo que ocurrió en las últimas 48 horas con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Esos tres gobiernos llamaron a Trump de forma coordinada y le dijeron que si ataca a Irán, Irán los va a golpear a ellos, que no pueden permitir eso, que si no tiene una forma real de protegerlos, no puede contar con su espacio aéreo ni con sus bases militares. Y Trump retrocedió. Esa combinación de presión
los aliados del Golfo negando acceso logístico, la confirmación de que Irán puede predecir las tácticas aéreas estadounidenses, la evidencia de coordinación con Rusia, es la que explica por qué la operación contra Isfahán no se ejecutó esta semana a pesar de que todos los indicadores apuntaban a que estaba próxima. Todo esto está conectado y la conexión es más directa de lo que los titulares disponibles sugieren. Putin y Xi Jinping están firmando documentos que declaran un nuevo orden mundial multipolar mientras Trump regresa de China sin acuerdos. El Tesoro extiende por tercera vez las exenciones de sanciones rusas, mientras Ucrania golpea a Moscú. Irán aprende las tácticas de vuelo estadounidenses posiblemente con ayuda rusa, mientras el Pentágono lo reconoce ante el Times. Los aliados del Golfo coordinan una presión unificada para frenar una operación militar que no pueden absorber. Canadá avanza hacia un acuerdo de aviones de combate con Suecia después de que el embajador estadounidense amenazó con usar aviones militares para intimidar a su población. Y la respuesta de Washington a todo eso es enviar a un gobernador en pantalones de camuflaje a Groenlandia a ofrecer galletas de chocolate a niños que no saben quién es y suspender el mecanismo de defensa bilateral más antiguo del continente. Lo que se está construyendo en este momento no es un nuevo orden donde América lidera desde la fuerza. Es un vacío que otros están llenando activamente con acuerdos, alianzas y documentos firmados. Y los que están firmando esos documentos no son los aliados históricos de Estados Unidos. Son exactamente los países que el orden construido después de la Segunda Guerra Mundial fue diseñado para contener. Eso es lo que está ocurriendo esta semana en el Ártico, en el Golfo, en Beijing y en los registros del New York Times. La distancia entre el discurso oficial y lo que está ocurriendo en el terreno nunca había sido tan fácil de documentar. Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande durante demasiado tiempo, los eventos dejan de poder contenerse dentro del marco de la narrativa que los gobierna. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo.